En este momento nos vamos a reunir con Daniel Chinchilla de la República de Costa Rica, periodista, para que nos hable un poco sobre los acontecimientos que se están dando en la vecina nación. Muy buenas tardes, Daniel Chinchilla desde Costa Rica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Grisel? Un gusto saludarte a vos y a las personas, obviamente, que siempre acceden a tu web. Muchas gracias. Nosotros pues tenemos un segmento de entrevistas en Archivos Abiertos, nuestro portal blog, donde damos a conocer noticias de actualidad y de investigación periodística. Daniel, ¿qué está pasando en este momento en Costa Rica? Nosotros tuvimos noticias hasta esta mañana que habían bloqueos, se había abierto la frontera tico-panameña, Servicio Nacional de Fronteras, que es la policía que custodia la frontera panameña, pues está garante de que no pasen situaciones más allá de lo común, de las protestas, etcétera. Cuéntanos cómo está la situación en este momento luego del anuncio que hizo el presidente de la República el pasado domingo en cadena nacional en tu país, que se vio a nivel internacional. Sí, así es. Bueno, Grisel, para comentarte más o menos un contexto de lo que ha venido ocurriendo en el país durante las últimas 2 semanas a partir de las principales manifestaciones que surgen como consecuencia de la intención del gobierno de realizar una negociación con el Fondo Monetario Internacional o en cuyo contenido principalmente se hablaba de un alto porcentaje de impuestos, específicamente un 80% versus un 20% en cuanto a la reducción del gasto público, que es pues, el componente que más se le ha exigido al gobierno para efectos de combatir un poco la crisis económica que pues obviamente la gente tiene que entender que Costa Rica venía atravesando de previo a la pandemia y que no había sido fácil, pues obviamente por malas decisiones políticas de los gobiernos anteriores. Dicho esto, a partir de la intención del gobierno de negociar con el Fondo Monetario Internacional ese nuevo crédito, pues obviamente la gente entenderá que el Fondo Monetario le pide a Costa Rica o le exige más bien una propuesta para determinar o establecer que a largo plazo y a corto plazo va a poder hacerle frente a esa deuda. La gente, por supuesto, fue inmediata la reacción en contra de la iniciativa y no duraron muchos días para que la gente se lanzara a la calle. Hay un factor aquí importante y es que los movimientos han estado liderados por figuras que en el pasado participaron de una coyuntura política en el país, incluso electoral, como lo es José Miguel Corrales. Esta persona lo que ha hecho es dar una dirección a los grupos de protesta para que sepan más o menos cómo golpear obviamente el orden público del país y eso se ha convertido en un Cuando tema tú me muy hablas del peligroso. señor Corrales, me hablas de grupos que progresistas, él fue la persona que corrió la vez pasada las elecciones y no ganó, es la misma persona de Sí, la cual estamos hablando, sí, sindicatos, agrupaciones sociales, movimientos sociales, etcétera. exacto. Hay todo un conglomerado de movimientos sociales. José Miguel Corrales es una persona que representaba la máxima derecha de la política costarricense eh, y es pues quien se ha unido o ha dado la cara como uno de los principales líderes. Eh, ¿Qué es lo que agrava un poco la situación? Que ciertamente el gobierno no ha tomado las mejores decisiones en cuanto a temas de comunicación y acercamiento y apertura del diálogo, ¿verdad? Hasta ahora que lo están intentando hacer. El gobierno había mantenido muchas cosas en secreto, muchas cosas pues en un escenario oculto. Me refiero a que no había dado a conocer realmente cuáles eran las proyecciones, cuáles eran los alcances, cuál era el impacto a corto plazo de la posible negociación con el FMI y obviamente eso generaba una incertidumbre eh, peligrosa, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces es cuando aparecen estos grupos y pues obviamente vienen a generar toda esta situación que estamos viendo en este momento. Ahora, Daniel, disculpa que te interrumpa, la situación no está muy bien en Costa Rica a nivel sanitario, a nivel económico. Creo que todos los países latinoamericanos estamos pasando por un problema gravísimo. Yo pienso que esto pudo haberse un detonante de la frustración, de la preocupación que tiene la población tica en este momento. Así es, Giselle. Costa Rica no venía atravesando la mejor situación, como por ahí yo te había comentado, Costa Rica no venía atravesando la mejor situación económica.
Las cifras de desempleo estaban proyectadas para entre un 12 y un 15%, que son cifras muy altas. En este momento estamos superiores a un 22%, la proyección es para un 25% del desempleo en Costa Rica, una población que es de 5 millones, ¿verdad? Un poquito más de 5 millones de habitantes. Entonces, es claro que el escenario en Costa Rica no era sencillo de previo a la pandemia y la situación se ha agravado con los alcances que ha tenido el efecto de la pandemia por COVID-19. La situación de salud es complicada en este momento, después de aproximadamente 3 meses de estar viviendo, ¿verdad?, un ascenso importante de casos diarios de contagios. Nosotros superamos los 1,000 casos diarios. Esto al inicio de la pandemia para Costa Rica era prácticamente imposible. Nosotros convivíamos con una cifra de contagios de no mayor a 7 diarios, a 7 casos. Actualmente tenemos más de 1,000 por día. Y la cantidad de muertes, de personas fallecidas también, que está por acercarse a los 1,000, y se proyecta que podríamos terminar el año con entre 2,000 y 3,000 muertos. El componente principal de esto es el tema de la saturación de servicios médicos, que ha generado un estrés muy alto en la población, que ha repercutido, por supuesto, en factores comerciales, en los cierres de negocios. El desempleo se ha agravado de esa manera porque los negocios no logran sostenerse a corto plazo. El gobierno entra a jugar un papel que no es del todo favorable porque no se toman las mejores decisiones con su equipo económico. Y eso es parte de todo lo que se une a la frustración, como usted lo dice, social que se vive en este momento en el pueblo de Costa Rica, que lo que viene a hacer es a estallar, popularmente diciéndolo de esa manera, en manifestaciones que han tomado ciertamente un Y tinte que de agravan la violencia. situación sanitaria porque Por los supuesto. conglomerados de gente en lugares, imagínate que lo que piden es distanciamiento social, lo que ha habido allí es que la gente se junte para protestar. Daniel, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Ustedes tienen libertad de salidas o hay restricción de toque de queda? ¿Cómo es la situación en este momento en Costa Rica? En Costa Rica nunca ha existido la figura como tal, ¿verdad?, en un marco de regulación jurídico del toque de queda. Eso no existe en Costa Rica, entonces no se puede aplicar de ese modo. Sin embargo, existió un decreto ejecutivo de la presidencia en el que autoriza al Ministerio de Salud a regular ciertas actividades, y de esa manera, pues obviamente el libre tránsito en ese marco, siempre y cuando respetando el derecho de trabajo de las personas. Entonces, por ponerte un ejemplo, hay una restricción que está de lunes a viernes, que es de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los fines de semana es de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Al inicio de la pandemia la restricción fue un poco más estricta, hubo muchos cierres, hubo mucha restricción en cuanto a operación de comercios, y eso por supuesto que había venido en detrimento de lo que era la estabilidad, no solo económica de las personas, sino mental, porque tienes una persona o un grupo de personas en casa sin generar economía y sin dinero para comprar comida, ¿verdad? La situación actual en Costa Rica se mantiene así como te la estoy señalando. Hasta las 10 de la noche está estipulado de lunes a viernes el Abiertos, libre ok. tránsito, y los fines de semana hasta las 8 de la noche. Sin embargo, pues en vista de la pandemia y de los bloqueos, obviamente la gente no lo está respetando. Oh, ya entiendo. Daniel, los diálogos que se supone tiene el gobierno, con quiénes se tiene que sentar? ¿O quién está mediando también en este conflicto que hay en este momento en Costa Rica? O sea, ahorita mismo hay paro en Costa Rica, hay gente protestando o ya se sentaron en el diálogo. No, en este momento los bloqueos se mantienen. Hay bloqueos en más de 40 puntos específicos, según se ha dicho por parte del Ministerio de Seguridad Pública, que es la entidad o la cartera de Poder Ejecutivo
que regula la fuerza pública, que es la policía administrativa. Más de 40 puntos, los principales están en Punta Arenas, que es el Pacífico, que es por ahí la que dirige hacia la zona sur, ¿verdad? Para efecto de interés de Panamá, en Paso Canoas, el Caribe, que es la provincia de Limón, y en la zona norte, en el cantón de San Carlos, que es, estos 3 puntos son por ahí los sitios donde los bloqueos, donde más violencia se ha visto por parte de la ciudadanía. En este momento se mantienen, a partir del anuncio del fin de semana, el pasado domingo, que ustedes lo pudieron ver, y cuando el presidente anuncia que se suspende el primer acuerdo, la primera propuesta que se iba a trasladar al FMI, pues obviamente los grupos lo tomaron con buenos ojos. Sin embargo, eso no daba garantía para levantar los bloqueos. Ellos se manifestaron en que no los iban a levantar, sino que era un principio para lograr un acuerdo de diálogo con el equipo del presidente Pero Carlos ¿quién Alvarado. está liderando eso ahorita mismo, sentados con él? Te lo Tengo digo, así entendido que como la eso. Iglesia Católica es la garante en el medio de la... Los grupos, como te lo decía, que participa Son en los los grupos, ajá, los Rally, es un movimientos. proyecto de derecha, ajá, es un movimiento que se llama Rescate Nacional, que está integrado por estos políticos. Se les han unido equipos de sindicatos que obviamente tienen muchísimo alcance por la cantidad de personas que tienen, ¿verdad? Que los integran. Y ellos mismos han intervenido para que la Iglesia Católica sea el intermediario oficial de las negociaciones con el gobierno. Ellos mismos sostuvieron una reunión en la Pero conferencia ahora, episcopal. dónde está la traba de todo esto? O sea, yo lo que leí es que él dijo, retiro, pero no se suspendió. O sea, se No, suspende, o sea, ustedes están en la obligación como país de hacer estos ajustes tan drásticos para poder pagar al FMI o una exigencia al FMI, o cuál es la situación, porque yo la verdad no entiendo bien, no tengo ok, bien claro el panorama. ok. Eh, el presidente ha dicho que la primera propuesta para el acuerdo con el FMI no va. Eso no significa que el gobierno no tenga pensado acudir al FMI para que financie la deuda de Costa Rica. Entonces, ese es uno de los principales problemas por el que no ha habido diálogo, porque el grupo de protesta, que como te digo, se autodenomina Rescate Nacional, ha dicho que ellos lo que pretenden es que el gobierno renuncie del todo a que el país acuda al FMI para refinanciar la deuda y que eso implique más impuestos, un poco una carga mayor para la gente, para el sector más vulnerable, que obviamente es la clase media baja. Y entonces ese ha sido uno de los puntos de discordia por el que no ha habido diálogo. El gobierno pretende continuar con su marcha para acudir al FMI siempre y cuando, o más bien en un marco de diálogo para que al gobierno se le aporte por parte de estos grupos ideas y propuestas para poder llevarlas de la mejor manera. El equipo, el grupo, el movimiento Rescate Nacional, por su parte, lo que exige es que el gobierno renuncie a su idea de acudir al FMI y que por el contrario busque los caminos necesarios o la ruta económica necesaria para que Costa Rica no tenga que endeudarse de nuevo para poder salir de la crisis económica. ¿Qué es lo que ha ocurrido en todo esto? Que no ha habido acuerdo, efectivamente. Me preguntabas acerca de los grupos con los que pretende el gobierno reunirse. El día de hoy se dio a conocer que el movimiento solidarista, que es un conglomerado de asociaciones solidaristas de empleados públicos y privados, rechazó la reunión con Presidencia porque Presidencia no Vi que se incluyó retiraron, en exacto. ese encuentro a sectores productivos, es decir, a empresarios, a uniones de empresas nacionales, a uniones, ¿verdad?, que pudieran generar una propuesta económica viable para efectos de ir aterrizando un poco lo que todos pretenden y queremos, que es que el gobierno logre tener una propuesta consolidada para efectos de que ni genere un daño mayor en la economía de los costarricenses más vulnerables, que son los que no tienen empleo en este momento, pero tampoco que Costa Rica a corto plazo pues tenga un perjuicio como una crisis como la que ya nosotros tuvimos en los años 80, ¿verdad? Eso ha sido uno de los principales
puntos de desacuerdo. Como te decía, el gobierno pretende continuar con su idea de acudir al FMI y por otro lado los grupos de protesta que no quieren que el gobierno lo haga, sino que busque, que disponga de su equipo económico para que busquen una salida, una alternativa de mayor eficacia, ¿verdad? Daniel, nosotros vemos a Costa Rica todavía como el país calmado, tranquilo, de Centroamérica, un país que es como un modelo, pero en los últimos años hemos visto que es un país que está tomando una vía de defensa de sus derechos. Y decían aquí en redes sociales que eran un ejemplo de la lucha, porque si en Panamá hubiese pasado eso, quizás todo el mundo estuviera protestando por redes sociales y no defendiendo a la nación como tal de las injerencias del FMI, que mucho se ha criticado a nivel mundial de cómo están las economías de los países por estas instituciones financieras que prácticamente tienen secuestrados a los países nuestros que son de tercer mundo. Y te comento esto porque en Panamá se le preguntó al presidente si él iba a acudir al tema del FMI y por supuesto dijo no tengo ninguna intención de subir impuestos ni nada por el estilo. Creo que esto sería como una expansión de la situación tica. No sé si me comprendes lo que te quiero decir, sino que nosotros vemos en ustedes como el país que es un modelo en muchas cosas y sobre todo en materia económica. Quería preguntarte también, ¿ustedes ya tienen los vuelos comerciales abiertos? Sí, Costa Rica a partir de cierta intención de apertura gradual ha hecho una reapertura comercial de vuelos, principalmente de vuelos que vienen de Estados Unidos y Europa, son las rutas principales, ha ido de manera escalada, permitiendo el ingreso de ciertos estados de Estados Unidos y países como España, me parece, y por ahí algunos del sector de Europa. Sin embargo, ha ido de manera gradual. Esto ha impactado evidentemente un poco al sector más golpeado por la pandemia, que era el sector turismo y que es para Costa Rica el pilar de la economía, porque Fundamental, exacto. Costa Rica depende muchísimo del sector turismo, de todo lo que produzca. Nos visitan muchísimos millones de Claro. turistas al año y a partir de la pandemia pues la economía se vino abajo. Esto provoca un porcentaje altísimo en la cifra de desempleo y por supuesto que el gobierno fue una de las primeras cartas a considerar en cuanto a la reapertura comercial del país. Es más o menos lo que ha habido ocurriendo en Daniel, ese ya sentido. para no robarte más tiempo, porque sé que estás en la redacción, Tranquilo. sí, hay un tema deportivo. Nosotros sabes que tenemos jugadores por mucha gente por todos lados jugando. Y en tu país está un compatriota que es Adolfo Machado en el ¿cómo es? Alajuelense, exacto. No estamos muy familiarizados con el nombre. Sí. Estuve en Alajuela cuando fui a Costa Rica. Veía que hay 11 jugadores con COVID. ¿Qué ha pasado con Machado? Bueno, se ha dicho, no te podría confirmar el dato porque obviamente la parte deportiva no es mi fuente, Sí, pero en ¿verdad? general con el Pero en equipo. general Ajá. sí, dentro de los 11 jugadores se ha dicho que Adolfo Machado es uno de los positivos, es uno de los casos que resultó contagiado y que por eso, pues, según se ha dicho, no va a poder participar de la selección de Panamá, incluso que es su partido Exacto, él próximo con estaba Costa Rica. convocado. Ujú. Ajá, y Alajuelense es uno de los equipos que más jugadores ha tenido entonces contagiados. El segundo es otro que también es de la provincia de Alajuela, pero es un equipo, el equipo de San Carlos. Entonces, en vista de esto, el campeonato está en este momento como en ese dilema de qué va a pasar, pues obviamente hay jugadores que han intercambiado en encuentros por ahí con otros equipos y que esto podría agravar un poco la situación del contagio para efectos de que continúe avanzando el campeonato nacional. Y sobre lo de Adolfo Machado, que es obviamente un jugador con mucha trayectoria para la Liga de Costa Rica, se ha dicho, se ha confirmado que fue una de las personas contagiadas dentro de la planilla de la Juelense que tiene el virus. Bueno, Daniel, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas dado ese pantallazo de lo que sucede en Costa Rica en este momento,
Deseamos pues que las cosas mejoren en torno al tema económico, político, social y de salud que están viviendo el hermano pueblo tico. Y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das para conocer lo que está pasando en esta hermana nación. No, Saludos, Daniel. gracias a ti y un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.